hicimos una introducción, fue un poco larga, como hora y media fue la introducción, grande la introducción. Y ¿sabe? Lo que hicimos fue leer la Biblia todo el rato, no sé si se dieron cuenta, pero es lo único que hicimos, leer la Escritura y ver cómo el Señor tiene ordenado un panorama de eventos que Él va a llevar a cabo en el mundo. Muy bien, entonces vamos a lo nuestro, vamos a buscar en nuestra Biblia Segunda de Tesalonicenses para comenzar con el tema del hombre de pecado. Así que busquen sus apuntes en su carpeta, en el cuadernillo, el tema del hombre de pecado, y busquen su Biblia, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos ahí. Como dije ayer, si andan en matrimonios, ¿cierto? Uno puede escribir las citas y el otro buscar. Y pueden tomar notas. Aquí hay espacios para que ustedes puedan ir escribiendo las citas que vamos a dar y algún detalle que a usted le parezca importante de recordar. Si pudiéramos oscurecer un poquitito, sería muy bueno, ojalá lo máximo posible. Que vamos a estar viendo muchas fotografías hoy día y videos. Bueno, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, y solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en el día de ayer estuvimos viendo principalmente los 2 o 3 primeros versículos de este capítulo que habla respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cristo viene bajando, nosotros subimos en el arrebatamiento y nos encontramos en las nubes, es lo que hemos aprendido. Y dice después que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, en relación a que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Si no vino ayer, tiene que conseguir la grabación o algo así para poder entender esto. No es fácil, pero tratamos de hacer lo más sencillo posible. Así que nadie os engañe, dice el verso 3, porque no vendrá el día del Señor o la tribulación sin que antes se manifiesten 2 cosas, que es la apostasía, que ya estamos viviendo, y lo otro es se manifieste el hombre de pecado. Ahí vamos a retomar en este día. El hombre de pecado. ¿Está el anticristo entre nosotros? Les puedo decir que aquí no, ninguno tiene cara. Estoy en contraste total con el pastor en lo que ha dicho. Espero. Pero vamos a ver que el hombre de pecado es un personaje totalmente siniestro que se va a presentar en primera instancia como
un verdadero Salvador. Vamos a ir adelante entonces. Anticristo. Esta palabra, anticristo, es una palabra compuesta, obviamente, tiene su origen en el griego anti, que significa dos cosas: en lugar de, alguien que ocupa el lugar de otra persona, y en segundo lugar, tiene que ver con en oposición a. Esas dos son la traducción o el significado de ese prefijo anti. Entonces, el anticristo es alguien que va a estar en contra de Cristo, en oposición a Cristo y en lugar de Cristo. Se va a tratar de poner en el lugar de Cristo. En el Evangelio de Juan, el Señor ya le dijo a los israelitas, a los judíos, que si yo vine en mi propio nombre y no me recibiste, les dice, pero va a venir otro que va a venir en su propio nombre y a ese van a recibir. Básicamente, la orientación del anticristo va a ser engañar a la nación de Israel. Se va a tratar de hacer pasar por el Mesías, por eso el lugar de. Pero a la mitad de la tribulación, como hemos visto ayer, hay un cambio. Él se sienta, como vemos en nuestro pasaje aquí, en el templo de Dios, ahí a la mitad de la tribulación. Cristo le llama la abominación desoladora, y en ese momento Él no solo se presenta en contra de Cristo, sino se pone en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Así que es el tema. Vemos a continuación, y ahí en sus apuntes, dice el verso 4 de nuestro pasaje que hemos leído, que se opone y se levanta contra Dios. Aplicado al personaje que gobernará el mundo durante la tribulación, significa que es el que estará en contra de Cristo y tratará de ponerse en el lugar de Cristo. Así como Cristo es la manifestación expresa del Dios invisible, el anticristo ha de ser la encarnación visible del mismo Satanás. El cine ha tratado nuevamente ahí de graficar eso de alguna manera en este personaje y en esta película, ¿cierto? Donde aparece este señor haciéndose pasar por el anticristo en este caso. Así como Cristo es la manifestación de Dios, el anticristo va a ser la encarnación visible del mismo Satanás. Vamos a ver unos pasajes en cuanto a eso un poco más adelante. Bien, la humanidad jamás ha conocido un líder político que reúna en sí mismo las cualidades de este personaje. Ahí tenemos una ilustración un poco exagerada. Está el triángulo con el ojo, ¿cierto? Que todo lo ve, el mundo, y ahí un líder político tratando de dirigir al mundo en caos. Su poder, prominencia, magnetismo personal, orgullo, demagogia, rudeza y blasfemia serán sin paralelos en la historia de la humanidad. Fíjense, todo esto concentrado en una persona, un hombre poderoso. Cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, le ofreció los reinos del mundo, porque están en el poder de Satanás, y el Señor está al tanto y claro de eso también. Pero ese poder y esa autoridad no se la ha ofrecido a nadie más, sino a este personaje, el anticristo. Va a ser un hombre prominente en el mundo entero por ese poder que él va a tener, un magnetismo personal que va a atraer a las masas, un gran poder de convencimiento, orgullo. Es un hombre que altivo, ya vamos a ver en su descripción ahí en Daniel capítulo 11, Demagogia, un hombre muy fácil de palabras para convencer, para argumentar. Él va a ser un experto, dice el libro de Daniel, en enigmas. Él va a resolver todos los enigmas que en este tiempo se están levantando. Él va a explicar muy bien el triángulo de las Bermudas, cómo se erigieron las pirámides de Egipto. Él va a responder cualquier tipo de pregunta. Rudeza. Vemos que él al principio va a ser muy halagador. Él va a tratar de conquistar al mundo, como los políticos lo hacen cuando hacen campaña, ¿cierto? Con promesas y cosas.
Pero en un momento él se va a demostrar como lo que verdaderamente es, un perseguidor, un hombre que va a querer el control absoluto y va a marcar a las personas del mundo con su famosa marca. Es un hombre blasfemo, blasfema contra el Señor, contra los que están o viven en el cielo, dice la palabra. No va a tener paralelos. Hubo grandes militares en la historia, grandes políticos, grandes reyes, y él va a ser la concentración de todos ellos. Su rastro, aquí vamos a ir un poquitito a la escritura. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, ahora podemos poner un poquito de luz. Sabe que uno ve el anticristo en Apocalipsis nomás, pero sabe que está por toda la Biblia, comenzando nada más ni nada menos que en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que anótelo allí donde dice la simiente de la serpiente, allí en sus apuntes. La simiente de la serpiente, y apunta usted ahí, Génesis 3, 15. Esto que se llama el protoevangelio, el primer evangelio, esta promesa de Jesucristo aquí, está justamente unida a esa simiente de la serpiente, y es muy interesante. 3.15 de Génesis dice: y pondré enemistad entre ti. ¿Y quién es ti? ¿Cierto? Vamos a descubrir eso. Verso 14, el contexto, ¿cierto? Siempre el contexto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, la cual había usado Satanás, ¿cierto?, para tentar a Adán y Eva. Así que ella es el objeto de estas palabras. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, fíjense que hay una semilla, hay una simiente de la serpiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Va a haber enemistad siempre y a través de los años entre Satanás y Cristo, entre ellos dos. Y esa simiente de la serpiente es justamente el anticristo. Dice: esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer va a herir a la simiente o a la serpiente directamente en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ese calcañar habla de una herida leve, ¿cierto?, que recibió Jesucristo en la cruz, porque Él se levanta, pero la serpiente va a recibir una herida mortal en la cabeza. Así que ya se habla en este pasaje de esa simiente de la serpiente. De aquí nace toda esta historia de los reptilianos. ¿Han oído de los reptilianos? Es muy interesante en la Biblia ese tema, se menciona muchas veces. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí, cortito? ¿Sí? ¿Sí? Un ratito. Mire, cuando el Señor describe en el capítulo 7, por ejemplo, de Génesis, cuando el Señor distribuye las clases de seres vivos, Él lo hace de una manera distinta a lo que lo hacen los naturalistas hoy en día. Y dice, por ejemplo, 7:21, dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Mire las clases de animales: aves, ganados y bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Menciona 4 grupos de seres vivos, incluidos los hombres: bestias, aves, reptiles y hombres. Ok. Veamos en Ezequiel. Esto no está dentro de sus apuntes ni lo tenía planificado, pero veámoslo un poquitito. En Ezequiel capítulo 1, esto es un paréntesis, así que si lo quiere anotar en otro lado para que no se le confunda después. En Ezequiel capítulo 1 está la visión de Ezequiel del trono de Dios, y hay una visión que él tiene. Dice en el verso 10, Ezequiel 1:10, y el aspecto de sus caras, está describiendo a los querubines que están debajo de ese trono,
era cara de hombre, cara de león, cara de buey, las bestias, y asimismo había cara a uno de los 4 lados, cara de águila, león, ¿cierto? Hombre, buey y águila. Y ya no está representados los reptiles. Miren, en el capítulo, un poquitito avanzando en esto, capítulo 8. Satanás tomó esa figura de los reptiles en la serpiente para identificarse con él, y de ahí sale esto del dragón, etcétera. Ya vamos a ver mañana de los dragones, no se lo pierdan en la noche. Pero dice aquí que está describiendo en una visión Ezequiel que vio del templo de Jerusalén, y está describiendo lo que ve, las atrocidades que los israelitas estuvieron haciendo en ese tiempo en el templo. Y dice el 8:9 de Ezequiel: me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, dice el 8:10 de Ezequiel, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Es muy curioso que los presidentes, escuchen bien esto, los presidentes no son ni Salfate ni todos esos compiladores que hay por ahí, sino los presidentes, y vamos a escuchar un poco más adelante a Barack Obama decirlo, están hablando de reptilianos. Y justamente Chávez, ustedes pueden ubicar eso y constatarlo. Chávez dice, no, yo soy un hombre, porque hay otros que no son hombres. Por ahí hay un video del Papa que se le sale un brazo así medio raro. Uy, yo no sé. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. El hombre adorando, venerando, orando a reptiles. Bueno, lo vamos a dejar ahí rebotando, picando para que lo piense nomás. Pero es muy interesante cómo Satanás se quiso identificar a través de los reptiles. Vamos al rey de Babilonia. Ahora sí volvimos a nuestro tema. ¿Sí? Nos salimos un poquitito. Pero eso lo van a entender a medida que vemos el otro estudio. No se lo pierda, viene un ratito más. Vamos a buscar Isaías capítulo 14 para anotar ahí donde dice el rey de Babilonia. Es un cuadro típico del anticristo en el periodo de la tribulación. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Vamos a leer allí unos versículos. Siempre leímos ahí, o hemos leído cómo cayó del cielo Satanás y todo eso, pero los primeros versículos son muy interesantes. Dice desde el 1 en adelante, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Ese es el tiempo del reino, ¿se acuerdan? Anoche. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro, la gran Babilonia? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Eso va a ser en la segunda venida, así que está hablando al futuro. El que hería a los pueblos con furor, ese es el anticristo,
el rey de Babilonia, aquí representado, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, porque ha sido destruido este rey de Babilonia, que es el anticristo en el futuro. Ahí nomás, seguimos con el rey de Tiro. Miren, el rey de Tiro, también leemos nosotros la segunda parte que trata de Satanás, ¿cierto? Ahí, pero vamos a buscar Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Siempre hemos leído ahí del querubín grande y protector, pero otra vez vamos a ver los primeros versículos. Fíjense cómo el anticristo está relacionado con Satanás, además. Dice Ezequiel 28, desde el 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Así que el príncipe de Tiro, el rey de Tiro, es un tipo del anticristo. Ezequiel 28, verso 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Fíjense que dijimos antes, ¿quién se hace Dios? En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Fíjense la descripción, dice, yo soy un Dios y estoy sentado en medio de los mares. Literalmente el rey de Tiro tenía una estancia allí en medio del mar. Tiro y Sidón son las ciudades y él tenía en el medio del mar, literalmente, ahí un lugar donde tenía su trono y su reino. Pero nosotros entendemos en la Biblia que mares también significan naciones, pueblos. Así que tenemos un hombre aquí sentado en el trono, en medio de los mares, en medio de las naciones, que ha puesto su corazón como el corazón de Dios. Esto no se habla mucho. Pero dice además que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, porque él conoce todos los misterios, como ya dijimos. Verso 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Ojo con eso. Cuando leamos Daniel vamos a ver que él amontona oro y plata, principalmente oro. ¿Habrá alguna relación? Yo no sé si ustedes vieron, los que ven las crónicas de Narnia, que los dragones en la historia les gusta el oro. Miren la relación. Señor de los Anillos, claramente. He aquí tú eras más sabio y con tu sabiduría acumula riqueza y oro. ¿Sabe que se está comprando oro por todos lados? No sé si se ha dado cuenta de eso. Alguien está interesado en comprar oro. Se habla de que hay mucho poder, energía en el oro. La energía más pura está allí. ¿Para qué? 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. 6. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto de aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás, etc. En medio de los mares, otra vez. Muy interesante, muy interesante. Vamos a Daniel entonces, capítulo 7. Daniel capítulo 7, lo anotamos ahí en el cuerno pequeño. Así que el anticristo no es solo Apocalipsis, está por toda la Biblia, es un gran personaje. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, no vamos a leer todo, hay mucho que ver aquí, pero dice, después de esto miraba yo,
Daniel 7, 7 y 8. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, entre los 10 cuernos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Para no leer todo, saltemos a la interpretación en el versículo 20 al 26. 20 al 26. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, dice el verso 20, que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vemos eso en Apocalipsis 13. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Así que es la segunda venida ahí. Dijo así, esta es la interpretación del ángel, así que no podemos equivocarnos, no es un teólogo, en la misma Biblia inspirada está. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así que es una conflagración de reinos que se unen para gobernar el mundo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así que cada cuerno es un rey, o un presidente, diríamos en términos actuales. Y hablará este cuerno pequeño, que crece más que los otros, palabras contra el Altísimo. Por eso es blasfemo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Esos santos del Altísimo son los judíos. Y los va a quebrantar porque los va a perseguir a la mitad de la tribulación. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Así que es muy claro. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ya vamos a ver eso en Apocalipsis más adelante. Así que aquí tenemos un poco más de luz, cómo se va acumulando la información bíblica en cuanto al carácter y naturaleza y obra de este hombre, el anticristo. Vamos a nuestro otro título, que es el príncipe que ha de venir. Daniel capítulo 9. El príncipe que ha de venir. Capítulo 9, versículo 20. No me quiero equivocar. Versículos 26 y 27. Ahí para que tengan el contexto. Daniel 9, 26 y 27. Dice, y después de las 62 semanas, cuando terminan todas las semanas, me están dando ganas de hablar de las 70 semanas el domingo. Y después de los sitios, no me van a dejar, demasiado. Pero es muy lindo ese estudio. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese se llamó Tito en la historia en el año 70. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. De ese mismo reino, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Ese príncipe que ha de venir es tipo y figura de uno que viene a gobernar ahí por una semana más, que una semana son 7 años, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, a la mitad de la tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que ese príncipe que ha de venir va a dar inicio, como vimos ayer, a la tribulación.
El otro título es el rey voluntarioso. Vamos a buscar ahí Daniel capítulo 11, verso 36. Daniel 11, 36. Dice, y el rey, hablando, no tengo tiempo de explicarles ahora por qué aquí se refiere al anticristo y no a otra persona, pero es fácil si uno lo estudia bien. Pero este rey voluntarioso dice, el rey hará su voluntad, se refiere al anticristo, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, blasfemias, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. No significa necesariamente que sea gay o homosexual, que puede ser, porque la tribulación va a haber mucho de eso, y vamos raudamente en ese camino. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, ejércitos ahí armados, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ustedes pueden seguir leyendo ahí hasta el versículo 45, habla de lo que viene más adelante. Así que una descripción bien interesante y significante ahí en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento ahora. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El primer punto no lo tienen en sus apuntes, así que lo pueden agregar. Se llama la abominación desoladora. Y vamos a apuntar ahí ese título, la abominación desoladora. Y vamos a anotar ahí Mateo 24, versículo 9 al 16. 9 al 16. Mateo 24, 9 al 16. Se llama la abominación desoladora. Versículo 9. Entonces, está hablando Jesús a judíos, os entregarán a tribulación, ahí está, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ese es el templo en Jerusalén, que vimos ayer que va a estar construido allí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa abominación desoladora, porque él va a sentarse en el templo de Dios, como hemos leído, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese trono y ese lugar le corresponde a Jesucristo, y Él lo va a manchar. Es desoladora porque Él va a hacer una persecución desde este punto en adelante, a la mitad de la tribulación, sobre los hijos de Israel en una forma implacable, tal como lo hizo Hitler, ¿cierto?, hace muchos años atrás. Se va a repetir el mismo cuadro, donde los creyentes genuinos y verdaderos van a esconder a los judíos para que no sean muertos por el anticristo. Porque la Biblia dice, todo lo que fue es lo mismo que será. Y eso es lo que viene por delante. La historia se repite. Vamos a ver ese principio el domingo. Entonces, huyan a los montes. Vamos al segundo título aquí. Ya aquí es un poco más fácil. Todos están en 2 de Timoteo capítulo 2, nuestro pasaje base. En este punto, y lo vamos a describir un poquitito más adelante, el hombre de pecado, el hijo de perdición, esos títulos. Dice allí nuestro pasaje base. En el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, ¿dije Timoteo? Sí. 2 de Tesalonicenses, era para saber si estaban atentos.
Segunda Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y aquí están los títulos de este ser, de este hombre, y se manifieste el hombre de pecado. Los judíos hablan en una forma muy singular, porque después dice el hijo de perdición, hijos del trueno. Es un hebraísmo para decir que estos son descendientes como directos de la maldad, es lo que está diciendo aquí cuando habla de hijo de perdición. Es una forma de hablar, como cuando nosotros decimos de tal palo, tal astilla. Ellos usan hijo del trueno si son medio mañosos, medio rabiosos. Hijos de ira éramos nosotros, esa era nuestra naturaleza hasta que el Señor nos transformó. Pero aquí este hombre de pecado es el hijo de la misma perdición, es lo que está diciendo. En versículos más adelante está el otro título, se menciona 2 veces, allí en el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo. Esa palabra inicuo es una palabra habitual. En el griego es anomos. Nomos es ley, anomos que está en contra de la ley. Es decir, es alguien que no tiene control o no deja que nadie tenga el control sobre sí mismo. Es un rebelde por naturaleza. En el versículo 9 dice inicuo, segunda vez que se menciona así, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es decir, la preparación de su venida. Ese es el otro estudio y vamos a ver cómo lo está haciendo Satanás. Hoy día es potente, pero vamos al último título, la bestia. Ahí tienen que apuntar Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice, me paré sobre la arena del mar, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Estamos ahí? ¿Sí? 13.1. El mar, ya hemos dicho, naciones, y sube del mar. Fíjense que no se impone, sino como que emerge en una forma natural. Tal caos va a haber en el mundo. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí está la cosa. Esta bestia se describe como la unión de estos reinos que representan estos animales en el libro de Daniel. Tienen que verlo eso allí. Y dice que el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, sí, con mucha claridad, porque en el capítulo 12, verso 9 dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, ese reptil antiguo que se llama Diablo y Satanás. Así que no dude, ¿quién es dragón? Satanás, nadie más. Y el dragón le dio al anticristo, a esta bestia, su poder y su trono y grande autoridad. El anticristo no es el papado. Muchos adventistas se esfuerzan en buscar y hacer calzar estas dos cosas, y no son de esa manera, no las podemos hacer calzar, porque no es una organización, no es una iglesia, no es nada de eso, sino que es una persona, un personaje. Tal es así que se hace una imagen de él. De una organización no se puede hacer una imagen que hable y haga adorar a todos. Así que Satanás le entrega todo. No vamos a introducirnos ahí en esa herida mortal que se menciona 3 veces en este capítulo, pero es la bestia. Aprovechemos de agregar ahí un versículo más. Isaías debe ser 57. Isaías 57, verso 20. ¿De dónde emergía esta bestia?
del mar. Dice aquí Isaías 57:20, porque los impíos, la gente sin Cristo rebelde, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, barro y pudrición. Así que ese es el mundo del que va a salir este anticristo. ¿Podemos apagar un poquito la luz para ver la siguiente imagen? Un poquito nomás. Ahí se ve. No creo que espero más bien que en sus fotocopias haya salido un poco más o menos legible. Alguien hizo esta recreación y es muy interesante. Una bestia ahí totalmente extraña. Ahí están las cabezas de leopardo, de león, de oso, los cuernos con las diademas, que son esas coronas, surgiendo desde el mar. Un autor escribió: la calificación bestia habla de su falta de compasión y orgullo que excede lo humano para caer en lo bestial. No puede ser mejor ni más precisa esa descripción. Muy bien, vamos más adelante. Vamos a ver ahora las posibilidades. Hermanos, aquí no podemos con certeza decir este es el anticristo o este otro es el anticristo. Podemos acercarnos un poquito viendo las cosas que en el mundo se están dando, pero vamos a ver qué posibilidades hay. En Mateo capítulo 24, que aparece ahí, dice el versículo 3, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora podemos prender, o la dejamos así, ¿se ve o no? Sí. Se ve, ya. Porque vamos a ver más ilustraciones ahora. En el 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, si ya es algo singular que aparezcan tantas personas diciendo que son el Cristo, el Mesías, más singular es que haya muchos que le crean. Eso es lo más conmovedor aquí. La multiplicación de anticristos y personajes tras los cuales se esconde es el escenario perfecto para ocultarse. En todas las épocas la Iglesia de Cristo ha tratado de identificar a este personaje sin lograrlo porque no había llegado el tiempo. La Iglesia, es natural en la Iglesia tratar de sondear esta interrogante, y por siglos los ha hecho. Muchos cristianos del primer siglo pensaron que era Nerón, Hitler, otros más. Pero no lo va a poder lograr la Iglesia sino hasta que aparezca o desaparezca de la tierra y aparezca el anticristo en la tierra. Bueno, los que se queden van a saber muy claramente quién es él. Tesalonicenses dice con toda claridad: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Vimos ayer con mucho fundamento que es la Iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, algo lo está deteniendo. Cuando eso sea quitado, se va a manifestar. Cuando la Iglesia sea quitada de en medio, podrá darse a conocer. Se manifieste, dice el versículo 3 de nuestro pasaje. A su debido tiempo se manifieste, dice el verso 6. Entonces se manifestará. Él no puede aparecer cuando quiera. Aquí les voy a contar una historia pequeña. Este libro se llama Mensajes del Sanctum Celestial. Como les contaba ayer, más o menos de los años 85 por ahí, no soy buen lector de libros, aunque ustedes no lo crean, pero leí este libro de un hombre que se llama Raymond Bernard. Él es un Rosacruz, y aquí empecé yo a conocer cosas sobre la nueva era y sobre el ocultismo, y me fui a meter a lugares que no debía, pero averigué muchas cosas. Había gente que me miraba y me hablaba por mi nombre sin haberme visto nunca. Vi cosas muy extrañas, pero el Señor me abrió un poquitito la mente en cuanto a esto.
Este hombre se pone debajo de una pirámide en la posición del loto, se desdobla a sí mismo, para hacer el cuento corto, es decir, sale de su cuerpo, y él ascendía a esa luz, ¿cierto?, a un lugar donde, como uno lo interpreta, entendiendo la Biblia, se reunía con los demonios. Y ese día de reunión estaban celebrando la aparición del enviado, del elegido aquí en la tierra. Y estaban celebrando que ese personaje había nacido. Por eso, ¿está el anticristo entre nosotros? Yo creo que sí. Ahora, ¿usted le cree a un libro? Bueno, veamos. Vamos a ver. De todos los anticristos, yo creo que este es el más, no quiero usar una palabra despectiva, pero patético en realidad. Disculpe. Este hombre, José Luis de Miranda, se llama así el Jesucristo hombre, y su lema y su signo es el 666, y él hace mucha propaganda de esto. Tiene una organización que se llama el Gobierno de Dios en la Tierra y se llama Ministerio Internacional de Creciendo en Gracia. Ahí está su logo, algunos símbolos ahí, el Gobierno de Dios en la Tierra, creciendo en gracia. Sin embargo, por todas las características que hemos leído en la Escritura, difícilmente para mí pueda ser un anticristo, pero vendrán muchos. ¿Por qué? Miren, fíjense ahí. Centroamérica dice no al anticristo José Luis de Jesús Miranda. Me acerco un poco aquí para leer, porque ustedes no ven nada, ¿cierto? Yo apenas. Dice, Miranda es un riesgo para la estabilidad social, altera el orden público, provoca zozobra, y dice, e incluso puede causar confrontaciones. Así que los gobiernos le están cerrando la puerta. El pueblo de Guatemala dice, es profundamente religioso y por la forma como se dirige a la gente, ahora el orden público, altera el orden público, provoca zozobra, incluso puede causar confrontaciones. Así que le están cerrando la puerta en países latinoamericanos, ahí principalmente en Centroamérica. Así que, ¿cómo podría ser este hombre un anticristo? Está ahí nomás para provocar confusión. Otra posibilidad, en esos años 80 que les conté, conocí a este hombre, Miguel Ángel Sosa, se llama él. Él es un escritor, tiene varios títulos, se hace llamar a sí mismo así, Michaels Milley, algo así. 666. Ustedes pueden poner 666 en internet y va a salir su página. Este hombre, cuando yo lo conocí, era más bien un idealista, tiene un proyecto para el mundo bajo este número 666, pero ahora que lo he revisado otra vez, yo no vivo en estas cosas, ¿cierto? Pero volviendo a revisar encontré que ahora está más místico, está más en un asunto más espiritual, se llama a sí mismo el literal Hijo de Dios. Es realmente tremendo esto. Aquí las estrellas que le rodean con el fondo azul es porque él se está candidateando para ser el presidente del mercado común europeo. En los tiempos que lo conocí a través de este diario, que es el diario Austral de Temuco, no se alcanza a ver allá la fecha, pero bueno, en esos años. Dice, ofrece resolver todos los problemas políticos sociales. Allá en el lado derecho aparece su proyecto, es ese proyecto que lo envió él a muchos diarios de los países, y dice, el anunciado anticristo ya se presentó ante el mundo y busca adeptos hasta en Temuco. Su paraíso es un sistema económico mundial y la salvación consiste en ponerse nada más que con $1 millón. ¿Quién es? ¿Un impostor? ¿Otra farsa? Juzgue usted.
Bueno, la idea de este hombre es que necesita a 666 millonarios que se pongan con un guatoncito cada uno. Y con ese dinero él va a implementar un sistema de control mundial con la marca y todo lo que sabemos de la Biblia. Así que le hace uno abrir los ojos. Miren un poquito más adelante. Vota por el 666 para presidente de la Unión Europea. Ahí está su foto, etcétera. Pueden ver videos incluso de él en YouTube. Este es su proyecto, 666. Y su nombre ahí. Ahí está la portada. Y bueno, esto lo saqué de su página. Por alguna razón ya no puedo entrar más a su página, pero alcancé a sacar algunas cosas allí. Él dice que el 666 es un heroico intento de cambiar el mundo. Tengo el honor de presentarles aquí la introducción de un libro sin precedentes en la historia de la literatura universal, el Proyecto 666. Para la Unión, leo abajito en lo azul, para la Unión Europea es la creación de un nuevo sistema político, económico y social con el número 666, que según la Biblia cristiana representa al anticristo, Satanás y el diablo, para citar algunos ejemplos. Pero que el proyecto 666 demuestra que es todo lo contrario, dice él. Si el 666 fuera realmente un anticristo, Satanás y diablo reencarnado, Dios no le enviaría nunca como su representante y gran hijo espiritual hoy en la tierra. Eso se cree él, el representante de Dios, el hijo espiritual. Por eso les digo que ya cambió el tono este hombre. Ahí explica él algunas cosas, ustedes lo pueden a lo mejor ver. La inigualable capacidad mística, el 666, de poder invocar, hablar y reunirse siempre con el propio Dios en el universo. Es una verdad incuestionable. Bueno, quizás qué Dios será, pero no será el nuestro. Es el otro, ¿cierto? Bien, aquí tenemos una carta. Dice ahí, para las últimas noticias, dice ahí, pero es una carta que él envía firmada a, en ese entonces, Juan Pablo II. Ahí está la carta. Dice, para su santidad, don Juan Pablo II, ahí está la Plaza del Vaticano, la dirección. Tengo el honor, dice, de comunicar a usted que una nueva lucha política va a ser iniciada en el mundo el miércoles 2 de mayo del presente año 1990. Y él sigue, cada año se repostula. Entonces, en esta carta él está invitando amablemente, pero presionando al Papa a unirse a este proyecto. Él sabe que es indispensable la ayuda del papado. Como mis metas y luchas políticas están encaminadas a crear un nuevo sistema político y económico internacional que defienda los mejores intereses de la humanidad, con el número 666, este número, de acuerdo a la Biblia, representa a un predecido y supuesto anticristo y enemigo de Dios. Y como por ser cambiado, quien le escribe, el creador, representante y defensor de este nuevo sistema y orden político y económico, ¿cierto?, internacional, comienzo a ser también señalado por irresponsables, inconsecuentes y equivocados fanáticos religiosos como este famoso anticristo que predice la Biblia. Así que se hace necesario y prudente dirigirme a usted como sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana, esta carta, y ahí lo invita a él a ser parte de este proyecto. ¿Es posible que él sea? Como digo, tenemos aquí solo algunas posibilidades. Por aquí se va poniendo un poco más brava la cosa. Bueno, estaba hablando en otra iglesia, en otra ciudad, y había un joven que tenía el mismo aspecto de él, con la barba y era medio rasta. Así que todos se pusieron a reír. Yo decía, ¿qué les pasa? Aquí puede haber algunos, sí. Maitreya. Mire, hace mucho tiempo leí en un libro que en el Himalaya había
dentro de una cueva, una tumba de cristal, es decir, ¿cómo se llama? Un féretro de cristal, y dentro de ese féretro de cristal estaba Maitreya, esperando el momento para aparecer al mundo. Eso lo leí muchos años, ni sé ni dónde, ni cómo, pero eso es lo que leí en ese tiempo. Bueno, muchos años después apareció Maitreya. No sabemos si él es realmente, porque cambia de apariencia física. A veces se manifiesta como un hombre calvo, europeo, otras veces como un oriental, otras veces como mujer incluso, y por ciertas huellas que él va dejando se puede interpretar que él fue realmente el que pasó por ahí. Además, él tiene una especie de representante o portavoz que se llama Benjamin Creme, es su portavoz, y él se comunica directamente con él a través de este desdoblamiento y este tipo de canalización. Y él es este hombre el que dice, sí, fue él, sí, esa huella ahí en un espejo es la huella de Maitreya, no, este otro no es, etc. Él es el que está llevando la causa de Maitreya. Aquí, como digo, es un poco más complicada la cosa. Y vamos a ver, Brenda, un video. El video número... ¿Cómo estamos de tiempo? El 3 vamos a ver. El 3. Ese. Tenemos audio, ¿cierto? ¿Podemos apagar aquí también la luz? De nuevo, a ver si corre. Abrir con y elegir KM Player, el de bajito. Ese. Ahora sí. Ampliar. Demasiado grande y brillante para ser confundido con cuerpos celestes conocidos. Lo que sigue a continuación es un fenómeno celestial que está suscitando atención en todo el mundo. Está relacionado con continuos avistamientos de un fenómeno luminoso semejante a una estrella, demasiado grande y brillante para ser confundido con cuerpos celestes conocidos, dado que muestra cambios de tamaño, localización, color y magnitud, como también de dirección. Estos atributos descartan la posibilidad de objetos cercanos a la Tierra, cometas astronómicos y supernovas como fuentes potenciales. Desde comienzo de enero de 2009 se ha informado de avistamientos en Noruega, Costa Rica, Estados Unidos, Ucrania, Japón, infinidad de países hasta la fecha. Hay muchas noticias en periódicos y en la televisión. UFO sightings may be the stuff of films and TV shows, but they keep turning up. É de uma lua de domingo e um objeto voador não identificado chamou a atenção de moradores do conjunto universitário. Muy grande, muy resplandeciente, que no es normal verla en el cielo. Y YouTube publica cientos de videos que captan el suceso. Los avistamientos hasta la fecha no se correlacionan con los mapas celestiales, ni tampoco con la ciencia conocida. Fenómenos celestiales de esta naturaleza no tienen precedente y, sin embargo, con un flujo constante de noticias durante todos estos meses, una explicación sigue siendo esquiva. Otro elemento de la historia lo hace igualmente fascinante. Muchos testigos afirman que cuestionan profundamente el significado y propósito de lo que han visto y están asombrados por la absoluta belleza del espectáculo. No obstante, existe un hombre que cree conocer el verdadero significado de esta estrella y, de hecho, predijo su aparición en diciembre de 2008. Benjamin Creme, escritor, editor y artista británico.
Detrás de la escena e incluso del espectáculo, su perspectiva de este fenómeno lo convierte en el aspecto más fascinante de todos. 4 luminarias semejantes a una estrella de gigantesco poder. No son estrellas, pero se parecen a estrellas. También podéis ver una secuencia interesante de fotos de la estrella de todo el mundo. Y cambia de forma. Llega a parecerse más a una nave espacial que a una estrella, y luego de vuelta a una estrella, y así sucesivamente. Depende de cuánto lo acercas con el teleobjetivo. E incluso veréis a personas que ni saben lo que están viendo decir: ¿qué es? Nunca había visto nada igual. Es gigantesco. Está cambiando de color. Mirad, mirad, mirad. Es extraordinario. Sale una llamarada de ella. Miradlo. Se mueve, está desapareciendo. Y estas estrellas anuncian a Maitreya. Según el escritor británico Benjamin Creme, Maitreya, un instructor de estatura extraordinaria, está aquí en el mundo para inspirarnos a realizar cambios fundamentales que inaugurarán una era dorada, sin precedentes de fraternidad y justicia. Pero viene para todos, sean religiosos o no lo sean. A Maitreya no le importa si sois cristianos o budistas o hindúes o lo que sea. Los cristianos le esperan como el Cristo. Los musulmanes le esperan como el Imam Mahdi. Los hindúes le esperan como Krishna, vuelto una vez más, o Kalki Avatar. Tienen 2 nombres para él. Y los budistas le esperan como Maitreya Buda. Él está emergiendo ahora, y para anunciar su emerger, Él ha hecho implantar en nuestros cielos 4 grandes naves espaciales. Naves espaciales gigantescas, y provienen de varios planetas de nuestro sistema solar, enviadas desde Marte o Venus, Júpiter y otro planeta. 4 de ellas: norte, sur, este y oeste. Estrellas en el cielo como los 3 reyes magos que vinieron al nacimiento de Jesús en Belén. Vinieron de oriente. Ellos siguieron, como relata la Biblia, a una estrella. Bueno, esa estrella era una nave espacial. No era una estrella. Las estrellas no se mueven en nuestra atmósfera. Era una nave espacial que iba por delante de los maestros, los 3 maestros que fueron a dar la bienvenida a Jesús, a través del cual el Cristo trabajaría en el mundo. Allí donde estemos, tenemos la posibilidad de ver a la estrella. Y Él desea que las personas hablen de ellas abiertamente. No que crean en ella, sino que vean que algo está sucediendo y deseen saber más. Y algunos que vean lo que está sucediendo y no deseen saber más, que desestimen todo el tema. Pero Él desea un debate sobre ello. Él desea que las personas debatan sobre el significado y el propósito de este suceso extraordinario. Esta vez Maitreya ha venido él mismo. Por primera vez en la historia de la humanidad, el instructor del mundo ha venido él mismo, aquí, en el mundo, en cuerpo físico denso. Esto nunca ha sucedido antes. Es una situación única y trascendental. Bien, hay mucho más material al respecto sobre Maitreya, pero me quiero centrar en algo. Si ponemos el Power nuevamente, no sé si habían oído eso, pero está documentado, hay más testimonios sobre aquello. Él habla de los maestros de sabiduría, jerarquía espiritual. De eso vamos a hablar en el próximo tema un poquitito al iniciar.
Los maestros de sabiduría que juntos conforman la jerarquía espiritual son los custodios del plan divino para este planeta. Ellos han inspirado todos los grandes logros humanos, trabajado desde detrás de las escenas a través de sus discípulos en cada campo de actividad. Los maestros guían y enseñan, pero es la humanidad misma responsable de su propio libre albedrío o estímulo, quien crea cada nueva civilización. Hoy los maestros están regresando al mundo exterior como un grupo por primera vez en incontables milenios. Bueno, ellos le llaman maestros de sabiduría, derechamente nosotros decimos que son demonios. Y lo vamos a ver en el próximo tema, un poquito más en profundidad. ¿Quién es Maitreya? Según ellos es la reunión del Mesías, Maitreya Buda, el Imán Mahdi, etc. Él resume a todo esto, en reencarnaciones y todo esto que ellos entienden. Va a haber un emerger gradual, según él, breves apariciones por aquí o por allá, no se va a dar a conocer de una vez a todo el mundo, pero cuando lo haga, lo va a hacer de esta manera, el día de la declaración. Maitreya será entonces invitado a hablar por los medios de comunicación internacionales, directamente al mundo entero a través de las redes de televisión interconectadas por satélites. En ese día de la declaración veremos su rostro en la televisión en cualquier parte que nos encontremos. La afirmación de la Biblia, todos los ojos le verán, se cumplirá, y el único modo en que pueda cumplirse, veremos su rostro, pero él no hablará. Sus pensamientos, sus ideas, su llamada a la humanidad para que ponga en práctica la justicia, el compartir las correctas relaciones y la paz tendrá lugar en silencio, telepáticamente. Cada uno de nosotros le oirá internamente en su propia lengua. De este modo representará una vez más y a escala mundial los auténticos sucesos de Pentecostés de hace 2000 años atrás. Al mismo tiempo, la energía que él encarna, el principio crístico, la energía del amor, fluirá con tremenda potencia a través de los corazones de toda la humanidad. Él ha dicho, será como si yo abrazase al mundo. La gente lo sentirá, incluso físicamente. Esto evocará una respuesta intuitiva y sincera a su mensaje. Simultáneamente, en el plano físico externo habrán cientos de miles de curaciones milagrosas a todo lo largo del planeta. De estos tres modos sabremos que Maitreya es el Cristo, el instructor del mundo, viniendo para todos los grupos religiosos y no religiosos por igual. Imagínense, esto es, si es verdad, es terrible. Imagínense a alguien interviniendo en su mente, entregándole un mensaje que usted quiera o no quiera, lo va a oír en su propio idioma. Esto ya pasa ciertos límites. Espero que no estén asustados, pero esto va a ser tremendo. Ahí él habla de la relación entre Maitreya y Jesús, que es la misma cosa. Bueno, como él dijo, iba a hablar por televisión. Y un día apareció este hombre, Raj Patel. Él es un escritor, ha escrito obviamente varios libros. El valor de la nada es uno de los más famosos. Y muchos dijeron, Raj Patel es Maitreya. Habla sobre su libro El valor de la nada, cómo cambiará la sociedad de mercado y redefiniendo la democracia. Entonces, él aparece en televisión, tiene rasgos indios, ¿cierto? De la India, ojos grandes, etcétera, muy interesante él. Por ahí le llevaron en un video que hay por ahí esa huella de Maitreya en un espejo y la compararon con la mano de él y adivinen qué. Bueno, pero no dicen ni sí ni no. Puede ser. Raj Patel es el Mesías, dice el grupo religioso. Después el autor aparece en The Colbert Report. Bueno, finalmente dijeron que no, que sí, y no está muy clara la cosa. Bueno, ese es el ambiente en que el anticristo se moverá. Vamos a otra posibilidad. Esto es ya un poco más, usted diría, de conspiración y eso. Pero, ¿sabe? Vamos a pensar un poquitito seriamente en esto.
yo no estoy diciendo que él es, ni que ninguno de ellos sea, y probablemente cada uno de ellos sea, no lo sé. Pero es muy interesante este que ha sido llamado el Papa Negro, que estaba ahí en las, ¿cierto?, en las profecías Nostradamus y todo eso. Pero este hombre ha venido con un mensaje fuerte relacionado justamente con el tema del nuevo orden mundial. Aquí yo intervine. Y vamos a ver este video un poquitito, por favor. Perdón. In Europe, the view that America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help us make it right, has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. What are we? Who are we? Well, we are Americans. We share common hopes, we share common dreams, we share common aspirations. We're going through common struggles. I mean, the fact of the matter is that everybody here, and I look at this audience and it's representative of the country, everybody here is connected in some fashion. And our success and our children's success is tied up together. And so I think most Americans feel that way, but what is still true is that there's still kind of a reptilian side of our brain, right? That Lo que está part of diciendo. our brain that if somebody looks different or sounds different, that there's a part of us that is cautious. And what we have to do is fight against that, and that's part of what Shirley Sherrod was trying to say in the speech. If you actually read the whole speech, she was acknowledging, I have my own biases based on my experiences, but if I am able to look inward and reflect, then I can get beyond my biases. And that's an exercise that all of us have to undergo day in, day out, and it's a constant struggle. And it's something that there's nobody in America who doesn't have to at some point think about their own racial attitudes. Can I ask But if you we about do, that? then I think there's no reason we can't overcome. What is still true is that there's still kind of a reptilian side of our brain. Bueno, ¿saben? Este hombre ha sido muy interesante su carrera. Ustedes si han oído de él, cuando todavía no era precandidato, fue recibido en una forma increíble en Alemania. Después que fue nombrado presidente no había hecho prácticamente nada y le estaban dando el Premio Nobel de la Paz. Hace un recorrido por países musulmanes y es recibido brazos abiertos. Su nombre, Barak, es un nombre hebreo que significa bendición. Hussein es un nombre árabe. Es muy interesante él, cómo es un elemento de unión del mundo. ¿Saben? El factor musulmán en todo este escenario mundial es algo muy importante. Y este hombre tiene la capacidad de llegar a esos lugares casi como un héroe. Fíjense en este próximo video. Le están haciendo una entrevista. Bajemos la luz nuevamente. Y él dice algo de esos bloopers, ¿cómo se llaman? O salida de... Se le fue nomás decir una cosa que no debió decir y el periodista lo corrige. Fíjense muy bien, por favor. Escuchen el audio también para que no crean que estamos inventando. You're absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith.
And you're absolutely right that that is not my Christian faith. ¿Qué dijo? De nuevo, miren lo que dice. You're absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith, and you're absolutely right that that is not my Christian faith. Lo dijo clarito, lo dijo muy clarito. Así que, para pensarlo, les digo algo más. Hemos leído en la Escritura, podemos volver con la luz, que el anticristo nace del Imperio Romano revivido, lo que ahora es Europa. Pero ¿saben ustedes una cosa? Estados Unidos es un montón de inmigrantes europeos. Están en Estados Unidos, de todo tipo y color. Así que podría ser Barack Obama el anticristo. Yo no voy a decir más que eso, pero será interesante seguir su carrera. Además que él está muy empeñado, ahí están los representantes de los palestinos y israelitas, y él está tratando de lograr la paz ahí en Medio Oriente, luchando mucho en eso. Abbas y Netanyahu se reúnen con Obama. Hay un punto muy clave en cuanto a lo que es la paz mundial y lo que pueda significar los logros que Obama realice. Avancemos un poquitito más. Ustedes deberían ver ese documental, Obama Deception. No van a poder dormir, pero verlo tempranito en la mañana. Pero los planes que este hombre tenía, los planes de gobierno, son muy similares. Si a él le resultan en Estados Unidos, va a ser la maravilla, si eso lo extienden después al resto del mundo. Recuerden que Bush firmó algunas cosas ahí rápidamente el 11 de septiembre del 2001, ¿cierto? Dando bastante poder, casi totalitario, al presidente. Se está convirtiendo en eso Estados Unidos. Así que no se vayan para allá, por favor, quédense por aquí. Tenemos otro señor aquí, que es el príncipe Guillermo. ¿Saben? Muchos judíos mesiánicos están seguros que el príncipe Guillermo va a ser el anticristo. Y ahí dan sus razones. Pero este es un personaje muy especial. Ustedes pueden estudiarlo, hay videos también en YouTube, no tenemos tiempo de ver aquí. Pero a él le pasan cosas raras. Por ejemplo, ustedes saben que él es rubio, totalmente rubio. Su pelo cambia por sí solo de color. De repente está con el pelo café o más oscuro o muy rubio. Además, él tiene en la frente una cicatriz que aparece y desaparece, que brilla, la gente lo puede ver. Por ahí hicieron una comparación entre su rostro alargado y la sábana de Turín y dijeron que era lo mismo. Véanlo ustedes, yo no digo más. Aquí en este periódico Examiner dice un experto, ¿qué dice ahí? El príncipe William es el anticristo, el futuro rey del gobierno mundial. Ahí está el nombre de este. Él no es cualquier cosa, no es un periodista de un diario chiquitito por ahí, pero vamos a ver la noticia en español. Artículo original, este artículo está en la traducción. Se publicó con motivo de la visita del príncipe William, duque de Cambridge, a Canadá el 30 de julio del 2011, su gira posterior a Los Ángeles, así que hace poquito. Pedro King, experto en hermenéutica, en una entrevista exclusiva con Alfred Webb para Exposit TV, declaró que el príncipe Guillermo William, duque de Cambridge, encarna la entidad conocida como el anticristo. Miren lo que se metió. El que será futuro rey de un planeta con un gobierno único promovido por el nuevo orden mundial. King declaró también que las Naciones Unidas fueron programadas, por así decirlo, para que en el 2013 sea el centro del poder de los Illuminatis, quienes preparan todos los detalles para que el príncipe Guillermo se siente en el trono del poder mundial. El Cordero de Dios, el príncipe y la pezuña trasera hundida, es lo que está ahí. Esa es una típica figura de Jesús con el corderito, pero él está mostrando una patita trasera partida, como la cabra de Méndez. Bueno,
otro día hablamos de eso. Una fotografía formal publicada mundialmente por de Buckingham Palace el año 2004 representa al príncipe Guillermo posando en particular atuendo, pantalones de mezclilla y suéter con un cordero mientras sostiene su pezuña trasera en un claro ejemplo de comunicación oficial internacional, presentándose como el anticristo, futuro rey del gobierno mundial. Una fuente confiable afirma que el 31 de mayo del 2004, ahí la Associated Press, controlada por Rothschild, publicó una foto del príncipe posando con un cordero como Jesucristo, a quien la Biblia lo denomina el Cordero de Dios. ¿Cuál es el significado de esta foto? Para el observador que nada conoce, es una foto simpática, normal, pero para los estudiosos, investigadores familiarizados con los protocolos de Sion, masonería y libro de la revelación, el príncipe William se identifica como el anticristo. Muy interesante, las noticias dicen que está en un plan de adiestramiento como ningún otro para ser rey. Estudien un poco también lo de las Olimpiadas de 2012 y ahí hay más información. William dice 2015 y está la cruz invertida. ¿Por qué 2015? Porque el 2015 este hombre cumple 33 años. Bueno, puede ser. Ahí está. Se preparan para ser reyes. Las noticias de la BBC, así que no es una invención. F. Ahí. Puede que ninguno de estos sea y aparezca un personaje en poco tiempo completamente desconocido. También es posible. Vamos terminando entonces, disculpen que esto ha sido un poco más largo. En el libro de Apocalipsis vemos al anticristo persiguiendo a la nación de Israel, capítulo 12, precisamente porque la iglesia no estará en este tiempo. Pero en la primera parte de la tribulación Israel será engañado por este personaje al cual confundirán con el Mesías. Pero sus verdaderas intenciones se harán notorias cuando los persiga para destruirlos, Mateo 24. Finalmente su deseo será sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia describe su destrucción, punto número 3 para terminar. Si bien no sabemos su identidad, sí sabremos con certeza cuál será su fin. Dice el versículo 8 de nuestro pasaje en Tesalonicenses: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apunten allí, el libro de Apocalipsis da cuenta de su destino final. Anoten Apocalipsis 19, versículo 19 y 20. Ahí está la destrucción. Lo leemos, Apocalipsis 19, 19 y 20. Y vi a la bestia, dice, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, Apocalipsis 19, 19, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sabe con qué se van a juntar después? Capítulo 20, 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la destrucción. Una pregunta nomás para terminar. ¿Tú a quién esperas? ¿A Cristo o al anticristo? Esa es la gran pregunta. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Padre, damos gracias porque con las lentes, Señor, y la luz de tu palabra podemos examinar nuestro mundo alrededor y darnos cuenta de las cosas que están pasando. Poder tener luz a través de tu palabra para poder examinarlo todo. Gracias porque sabemos que por breve tiempo se le va a dar autoridad, se le va a dar poder,
se le va a dar libertad para que este ser despreciable haga lo que quiera en este mundo, pero por poco tiempo, porque tú vas a poner fin, oh Señor, a la maldad personificada en este ser. Damos gracias porque tu palabra nos dice que hay una gran diferencia entre recibir a Cristo o al anticristo. Señor, realmente tu palabra nos hace temblar cuando dice que tú vas a dar un poder engañoso a aquellos que no creen para que crean a la mentira. Y Señor, ¿cómo quisiéramos nosotros ser librados de aquello? Queremos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, como el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos y de nuestro trabajo. No queremos, Señor, quedarnos aquí en la tierra para conocer a este despreciable ser, porque será un tiempo de mucha persecución, de mucha maldad, de mucha muerte y de mucha sangre. Padre, gracias, Señor, porque nuevamente a través de tu palabra podemos tener claridad también en este punto. Gracias damos a ti por este tiempo, por la paciencia de nuestros hermanos, y ayúdanos a refrescarnos en este momento para poder seguir adelante con lo que viene. Señor, que también realmente remueve por dentro, Señor, lo que está ocurriendo a vista y paciencia de nuestros ojos. Oh Señor, pedimos tu ayuda, tu bendición en el nombre